Dios proveerá. Esa es una frase muy conocida en medio de los círculos evangélicos y no evangélicos. Es una frase que se usa actualmente de diferentes maneras. Algunos incluso se han atrevido a colocarlo en el vidrio trasero de su vehículo, como diciendo, no importa lo que le pase al conductor de este vehículo, Dios siempre proveerá las cosas necesarias que este hombre necesite. Algunos lo han colocado en la nevera de sus casas, quizás diciendo, bueno, jamás faltará el alimento en este hogar, porque Dios proveerá. Algunos incluso lo han colocado en restaurantes. Hay un restaurante, alguien decía que se llama así, Dios proveerá. Como diciendo, este restaurante jamás llegará a la quiebra, porque Dios proveerá. ¿Qué piensa la gente cuando dice esta frase? Siempre la relacionan con la provisión material de comida, ropa, puestos de trabajo, prosperidad económica y demás. Pero ¿realmente es esto lo que significa esta frase que encontramos en Génesis capítulo 22? Cuando realmente Dios nos permite escuchar y recibir esta frase, lo que nos está diciendo es que nos proveerá la comida y el vestido y hará todos nuestros sueños realidad. ¿O estará Dios diciendo que nunca nos faltará nada material? ¿Es eso lo que significa esto? ¿Es esto lo que queremos decir cuando decimos a otros, Dios proveerá? Bueno, quiero que veamos hoy la profundidad y el verdadero significado de esta frase. Quiero que veamos este pasaje y que contemplemos detrás de este pasaje cómo este pasaje se encuentra envuelto en el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos que el capítulo 22 del libro del Génesis es como un protoevangelio. Tiene una conexión profunda, poderosa acerca del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que esta frase, Dios proveerá, Jehová Jireh o Jehová proveerá, va más allá de una provisión material. Y espero que esas verdades alienten nuestros corazones hoy y nos permitan ver y contemplar hoy un día donde celebraremos la cena del Señor, que podamos contemplar hoy el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso mi argumento para ustedes en esta mañana es el siguiente. Dios proveerá, o mejor dicho, Dios proveyó un sacrificio para cumplir su pacto y sus promesas. Dios proveyó un sacrificio para cumplir su pacto y sus promesas. Y veremos nuestro texto considerando tres encabezados principales. En primer lugar, de los versículos 1 al 8, veremos la prueba de Dios para Abraham. En segundo lugar, en los versículos 9 al 14, veremos la provisión de Dios para Abraham. Y en tercer lugar, en los versículos 15 al 24, veremos la continuidad del pacto de Dios con Abraham. La prueba de Dios para Abraham, versos 1 al 8, la provisión de Dios para Abraham, versos 9 al 14, y la continuidad del pacto de Dios con Abraham, versículos 15 al 24. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto. La prueba de Dios para Abraham en los versículos 1 al 8 de Génesis 22. Abraham es probado. Eso es algo que queda claro en este capítulo de las Sagradas Escrituras. Y lo podemos ver en los primeros versículos cuando leemos lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y aquí los detalles de la prueba, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta definitivamente es un pasaje estremecedor para todo aquel que lo ha podido leer y estudiar. Es un pasaje que definitivamente nos pone a pensar y a reflexionar acerca de quién es nuestro Dios y de las pruebas que nuestro Dios puede traer a la vida de sus hijos. Este es un pasaje que cuando lo analizamos en nuestro contexto actual puede ser chocante debido a lo inusual que es. Pero hay unos detalles importantes aquí que nos permitirán entender qué es lo que aquí sucede. Y comienza diciendo el pasaje en el verso 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Esa palabra holocausto solo se usa para hablar de un sacrificio litúrgico o religioso. Está completamente relacionado con la adoración. Y como bien dice un siervo del Señor, de quien me he valido para este sermón, él dice lo siguiente: lo que Dios está pidiéndole a Abraham aquí es, toma a tu hijo Isaac, llévalo a un monte, en ese monte tú vas a hacer un altar, y en ese altar vas a colocar a tu hijo, lo vas a amarrar y vas a tomar un cuchillo y le vas a abrir la garganta a tu hijo. Deja que el niño se desangre hasta lo último, y mientras recoges la sangre de tu hijo en un frasco, después de eso le vas a prender fuego. ¿De dónde saca usted esto, pastor? El término que usa el escritor: y ofrécelo allí en holocausto. Si usted va al libro de Levítico, eso era lo que debía hacerse con el cordero. Se abría hasta que se desangraba y se le prendía fuego. Y es eso precisamente lo que Dios le está pidiendo a Abraham que haga con su hijo. Llévalo, amárralo, toma el cuchillo, abre su garganta hasta que se desangre y luego préndele fuego. Y creo que a los que están aquí que son padres y leen esto y piensan en esto, esto es estremecedor. Eso es un holocausto. Y en la petición que Dios hace a Abraham, en el versículo 2, hay profundidad e impacto en cada una de las palabras. ¿Lo notaron? Verso 2, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. Es como si cada palabra fuera un puñal que va entrando cada vez más al corazón de este padre. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Lean eso: a quien amas. A quien amas. Para nosotros leer esto es completamente inusual, como decía al principio. No estamos acostumbrados a que Dios nos pida que sacrifiquemos a nuestros hijos de esta manera. Pero quiero decirles que para Abraham esto no era extraño. Abraham vive en un tiempo politeísta donde se sirven a muchos dioses. El lugar donde Abraham se encuentra es sumamente politeísta. Y las culturas politeístas, las culturas que tenían muchos dioses, para estas culturas no era extraño que la deidad que ellos adoraban les exigiera el sacrificio de alguien amado para satisfacer sus demandas. Eso no era inusual en los días de Abraham. De hecho, hoy en día hay algunas religiones donde esto todavía se practica. Sirves a una deidad, la deidad te pide que sacrifiques algo para satisfacer su demanda. Yo lo hice muchas veces cuando servía a otros dioses. Así que para Abraham esto no era extraño.
El hecho de que su deidad, para satisfacer sus demandas, le pidiera algo que él amaba y lo sacrificara para satisfacer sus demandas. No quiero decir que esto no le duele a Abraham. De hecho, es muy difícil pensar en lo que Abraham podía estar sintiendo en ese momento, porque el texto no se mete en el corazón de Abraham. Pero lo que sí vemos en un hombre que esta petición no le parecía extraña. Así que la pregunta no es si era inusual lo que está pasando aquí. La pregunta clave, porque siempre nos enfocamos en estas cosas. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, tristemente, lamentablemente, siempre nos enfocamos en lo menos relevante. Y perdemos de vista el mensaje general que Dios sí quiere que veamos. Así que la pregunta no es si era extraño o no para Abraham lo que aquí estaba sucediendo. La pregunta aquí es, ¿qué pasará con el pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Ustedes leyeron hoy Génesis 15? ¿Qué pasará con el pacto? ¿Se va a cumplir lo que Dios prometió? ¿Por qué? Porque Dios, recuerden, le promete un hijo a Sara, ¿verdad que sí? Ella se ríe y eso es lo que significa Isaac, risa. Ella se ríe. Pero después de eso, nosotros tenemos a Dios, luego de hacerle esa promesa a Abraham, que le dará un hijo que vendrá a través del vientre de Sara, del cual vendrá la descendencia, el Salvador del mundo. Y después de eso, ¿qué sucede? Abraham llega ante Abimelech y entrega a su esposa como si nada. ¿Lo han leído? ¿Qué pasa si Sara llega a tener un hijo con Abimelech? Abraham, ¿no te acuerdas de la promesa? ¿Qué pasa con el pacto? Todo gira alrededor del pacto. Gracias a Dios no pasó nada con Abimelech. Y Dios le da por fin un hijo a Abraham. Dios le da por fin ese hijo que le prometió. Y luego de dárselo, ahora le pide, sacrifícalo. A tu hijo, tu único, a quien amas. Y es interesante que Dios en ese momento, en Génesis 22, le dice a Abraham, tu único. Pero pensemos en algo. ¿Era Isaac el único hijo hasta entonces de Abraham? ¿Verdad que no? Había otro hijo. ¿Cómo se llamaba? Ismael. Pero Isaac era el único de Abraham y Sara. Pero también era el único que heredaría el pacto según Génesis capítulo 21. Era el único. Por eso Dios lo dice de esa manera. Así que lo que rodea el texto de Génesis capítulo 22 es, ¿se cumplirá el pacto sí o no? ¿Dios cumplirá sus promesas sí o no? ¿Se cumplirá su pacto sí o no? Eso es lo que rodea esto. Ese es el clímax. Esa es la tensión en la narrativa de Génesis 22. Dios había prometido que a través de Isaac Dios le daría a Abraham una gran descendencia que ni siquiera él podía contar, como decía Rubén. Una descendencia enorme, de donde por supuesto llegaría el Salvador del mundo, el Rey del universo. Pero ¿qué pasaría si muere Isaac? ¿Qué pasa con esa descendencia? ¿Qué pasa con esa promesa? Y básicamente, todo lo que leemos en estos capítulos del Génesis son la continuidad de la promesa dada en Génesis 3:15, donde de la simiente de la mujer vendría el aplastador. La pregunta es, ¿qué pasará con el pacto? ¿Dios cumplirá lo que prometió? ¿O Dios se sacia? Porque el sacrificio es la demanda de Dios. O Dios se sacia con su demanda o se cumple el pacto. ¿Qué pasará? Hermanos, Dios hasta ese momento había prometido salvación, ¿verdad que sí?
Pero Dios es justo, como decía Davis. Y por ser justo debe castigar el pecado de su pueblo, porque su pueblo es pecador. Pero ¿cómo puede castigar el pecado de su pueblo y al mismo tiempo salvar a su pueblo y seguir permaneciendo siendo justo? Ese es el dilema de la humanidad. Ese es el gran dilema. ¿Cómo puede Dios castigar el pecado de su pueblo pecador y al mismo tiempo salvar a este pueblo pecador y permanecer siendo justo? ¿Cómo? Pues el cristianismo resuelve ese dilema. Dios debe ser saciado en sus demandas y el pueblo de Dios debe ser salvo. Miren lo que declara el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, dijo: Padre mío. ¿Ven la profundidad, la vida que hay en estas palabras? Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac va camino a aquel monte cargando la madera en sus manos, con la cual él mismo será sacrificado. Isaac llega el fuego y la leña. Y la respuesta de Abraham en el 8 es: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El escritor de Hebreo en Hebreos capítulo 11 dice que Abraham pensaba que Dios levantaría de entre los muertos a su hijo. El escritor de Hebreos dice: la razón por la que Abraham hace esto es porque Abraham sabía que Dios resucitaría a Isaac. Yo no sé de dónde el escritor de Hebreos sacó eso. No sé cómo llegó a esa conclusión. Pero lo tremendo de este pasaje, nosotros que conocemos toda la historia, Abraham esperaba que su hijo resucitara, pero lo que sucede es otra cosa. En pocas palabras, Abraham lo que está diciendo: Dios sabe, hijo. Dios sabe. Yo no sé, pero Dios sabe. Así que hemos visto la prueba de Dios para Abraham. Ahora llegamos a nuestro segundo punto, la provisión de Dios para Abraham en los versículos 9 al 14. Dice el versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, todo tal cual como se le había dicho. Verso 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar. ¿Se acuerdan que era lo que se tenía que hacer en el holocausto? Para degollar a su hijo. Verso 11: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué es lo que el ángel de la voz que viene del cielo destaca? La obediencia de Abraham. Pero entonces desató Abraham a su hijo, le dijo: toma la leña y el fuego y vámonos. Ya terminó todo. Ahí terminó la historia. Vemos la provisión luego del sacrificio. ¿Qué nos dice esto, amada iglesia? ¿Que la obediencia será suficiente para saciar a Dios? Si hubiese sido así, allí terminó todo. Ya he sido saciado, Abraham. Todo termina. Recogen sus cosas y vuelvan a casa. La obediencia, según este pasaje, no es suficiente para saciar a Dios. Qué profundo es esta declaración. Estas son esa clase de declaraciones donde tú debes detenerte, pensar y meditar. Y mira lo que sucede en el verso 13.
de Génesis 22. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Allí Abraham piensa e interpreta cuando ve allí el carnero y dice: Dios proveyó. Pero hay algo que indica este carnero allí ofrecido en el sacrificio. Y es que la obediencia de Abraham no era suficiente, porque era necesario el sacrificio. Era necesario el sacrificio. ¿Por qué razón Dios provee el sacrificio? Para que se cumpla su pacto. ¿Recuerdan la pregunta? Si el hijo de la promesa es sacrificado, ¿cómo puede Dios cumplir el pacto y sus promesas? Dios dice: yo voy a cumplir mi pacto y mis promesas. He aquí el sacrificio para que se cumpla el pacto. Dios dice: yo proveo, no Abraham. Yo proveo el sacrificio que se requiere y que se exige para que se cumpla el pacto. Yo lo proveo. Cuando leemos esta historia, todos agarramos aire y felicidad y decimos: ¡wow! ¡Qué bueno que Isaac no murió! ¡Qué felicidad! ¡Qué chévere! Y todos se enfocan allí. Abraham fue y lo puso, pero Dios aparece en la escena, ofrece el cordero y el niño no murió. ¡Qué bueno! ¡Qué historia tan impactante! Pero lo importante de esta historia no es que Isaac no murió, sino que Dios proveyó para el sacrificio, ese sacrificio que se requería. Eso es lo importante aquí. Alguien decía: la obediencia de Abraham hace que Dios acepte un sustituto en lugar de Isaac, pero no hace que el sacrificio no sea necesario. El sacrificio seguía siendo necesario. ¿Y saben qué es lo profundo y lo hermoso de este pasaje y de este momento? Que este evento, que llega en su punto alto en el versículo 13, hace una comparación clara entre el Dios de Abraham y los demás dioses. ¿Se acuerdan? Una cultura y una nación politeísta donde los demás dioses demandaban de los que lo adoraban sacrificios de las cosas que amaban para satisfacer sus demandas. Pero hay algo aquí que diferencia a nuestro Dios y al Dios de Abraham de todos los dioses. No es que nuestro Dios no exige sacrificio. No es eso. Sino que es Él quien provee para el sacrificio y no Abraham. Eso es lo que diferencia a nuestro Dios. Tú no, Abraham. Yo soy quien proveo para el sacrificio que se necesita para el cumplimiento de mi pacto, no tú. Los demás dioses demandan el sacrificio y usted es quien provee el sacrificio. Entonces, si es usted quien provee el sacrificio, ¿quién es el héroe? Usted. Pero es Dios, nuestro Dios, quien es distinto a todos los dioses, quien provee el sacrificio que Él mismo demanda. El sacrificio que Él mismo demanda, Él lo provee, no el hombre. Solo Él mismo puede satisfacer sus demandas, no el hombre. De hecho, el hombre está donde está precisamente por todo lo opuesto, por no poder satisfacer sus demandas. Dios provee el sacrificio para saciar sus demandas y para cumplir su pacto. Se cumplen las dos. Dios promete salvar a su pueblo pecador, pero el mismo Dios promete castigar el pecado. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo puede salvar y castigar el pecado y al mismo tiempo permanecer siendo justo? ¿Cómo lo va a hacer? Yo proveeré el sacrificio.
yo lo proveeré. Así lo voy a hacer. A través del sacrificio que yo voy a proveer, cumpliré las dos. Voy a resolver el dilema de la humanidad. 1, salvaré a mi pueblo. Y 2, castigaré el pecado de mi pueblo. Lo haré. Voy a resolver ese dilema. Como yo proveeré el sacrificio que yo demando, que se exige. Glorioso Dios. Esto es, Jehová proveerá. Esto es, Dios proveerá. Vayamos a Romanos capítulo 3 por un momento, sin perder de vista Génesis 2. Romanos capítulo 3. ¿Se acuerdan lo que David les decía? Tu mayor problema no es tu salud, no es que no tienes el novio de tu vida, tu mejor trabajo, el carro que sueñas, la casa que sueñas. Ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema está aquí. Escucha Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? Romanos 3, 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. Tu mayor problema es tu pecado. ¿Y qué hace que ese pecado sea un grande problema? Porque te mantiene separado de tu Creador, aquel que un día juzgará a los vivos y a los muertos. Versos 21 en adelante de Romanos 3. Veamos cómo Dios resolvió este problema y cómo se conecta con Génesis 22. Dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, escucha esto, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Jesucristo, a quien puso como propiciación. El sustituto, dice el verso 25, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Volvamos a Génesis 22. Esto es, Jehová proveerá. Esto es Jehová Jireh, esto es Dios proveerá. No estamos hablando de proveer el carro, la casa, la comida que necesitas. Es la provisión del Salvador que necesitas. Eso es, Dios proveerá. Dios, como decía en mi argumento, Dios ha provisto un sacrificio para cumplir su pacto y sus promesas. Hermanos, nuestro gozo está en que Dios ya ha provisto. Nuestro Dios ya ha provisto. Qué glorioso es pensar en eso, que nuestro Dios ya ha provisto. Miremos algo en nuestro texto. Dice el versículo 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por eso he titulado este sermón no Jehová proveerá, sino Jehová ya proveyó. Pero hay algo que no entiendo aquí. Si Dios, según el versículo 13, ya había provisto el sustituto, el carnero, en lugar de Isaac, ¿por qué Abraham no dijo Jehová proveyó o ya proveyó? ¿Por qué Abraham dice Jehová proveerá? ¿Por qué Abraham mira al futuro? ¿Por qué lo hace? Porque había una provisión más.
Había una provisión más. ¿Hacia dónde apuntaba esta provisión? Esto solo en una sombra. Por eso Él dice, Él no dice Jehová ya proveyó. Por eso Él dice Jehová proveerá. Porque Él sabe que había una provisión más. Y hoy podemos mirar a nuestras Biblias, contemplar el glorioso evangelio de Jesucristo y podemos decir con toda convicción el sacrificio verdadero, poderoso y último ya fue hecho. ¿Hay garantía en el pacto que tiene Dios con nosotros? Claro que la hay. Dios cumplirá su pacto y sus promesas. Glorioso Dios. Esto es Dios proveerá. Esto es Jehová Jireh. Esto es Él ha provisto el sacrificio en Cristo Jesús para que Él pueda propiciar la ira de Dios y que podamos ser reconciliados con Él. Por eso todo creyente puede esconderse en la justicia de Cristo y tener paz por la eternidad. Cristo es nuestra paz. Él es la provisión. Él es la provisión. Así que ya hemos visto el pacto de Dios con Abraham, la prueba de Dios para Abraham. Vimos en segundo lugar la provisión de Dios para Abraham. Ahora veamos en tercer y último lugar la continuidad del pacto de Dios con Abraham. Cuando analizamos la historia de Génesis 22, hay unos versículos que siempre ignoramos. A veces ni lo leemos. Y son los versículos 15 al 24. Todo el mundo habla hasta el versículo 14. Nadie comenta sobre los versículos 15 al 24 y son de suma importancia para entender lo que ha pasado aquí. Miren lo que declara el versículo 15 de Génesis 22. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Recuerdan Génesis 15? Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Aquí está la promesa del pacto. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Hay garantía de que el Rey del universo y Salvador del mundo vendría. Lo que leemos en Génesis capítulo 22, versos 15 en adelante, es el pacto. Es el pacto. Dios mismo cumple el pacto, como lo leímos en Génesis capítulo 15. Tráeme los animales. Dios manda partir los animales. ¿Y qué era lo que sucedía en un evento así? El juramento era pasar por en medio de los animales y se decía algo como esto: prometo cumplir el pacto y si no lo cumplo, que me hagan como estos animales, me partan en dos y acaben conmigo. Y dice Génesis 15 que la presencia de Dios pasó por en medio de los animales. Estaba diciendo Dios: si yo falto a este pacto, vendría sobre mí mismo el castigo. Dios está diciendo: yo mismo seré la garantía del pacto. ¿Cumplirá Dios su pacto? ¿Cumplirá Dios sus promesas? Por eso dice Pablo que en Cristo las promesas son en Él sí y amén. Esa es la garantía. Y Dios aquí confirma el pacto. Y esto nos recuerda algo: que aún este pacto no solo depende de la provisión del sacrificio, sino también de la obediencia de Abraham como mediador del pacto. El pacto requiere obediencia, no solo sacrificio. Por eso no hemos ignorado en el pasaje estas dos realidades: sacrificio y obediencia. ¿Se acuerdan que les decía que la obediencia de Abraham no era suficiente? Se requería el sacrificio, como lo vemos, pero también la obediencia era necesaria. El pacto requiere obediencia.
Esta es una pequeña sombra de lo que vemos más adelante en la Escritura. Amados, no somos nosotros los que cumplimos esto. No somos nosotros los que cumplimos las demandas del pacto. De hecho, si miras la vida de Abraham, tenía manchas. No somos nosotros. Cuando nosotros vamos a la Escritura más adelante, yo quiero leerles un pasaje. En Primera de Pedro, capítulo 1, yo se los leo. Luego de Pedro hablar de la obediencia que exige Dios de su pueblo, sed santos como vuestro Padre es santo. Pedro añade esto en el 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuiste salvo por cualquier cosa o con cualquier cosa. Verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cordero sin mancha y sin tacha. Él sí cumplió la demanda. Algunos de ustedes se han preguntado por qué Cristo no llegó simplemente a la edad de 30 años, de 33 años, y de una vez fue a la cruz, tomó nuestro lugar y ya. Algunos de ustedes se han preguntado por qué nuestro amado Jesucristo tuvo que nacer del vientre de María, venir un pesebre y venir como niño a este mundo. Porque Él debía obedecer cada una de las demandas de la ley, de la cuna a la tumba, para poder ser el sacrificio perfecto, para poder tomar nuestro lugar, para poder representarnos como la cabeza pactual. Él debía desde niño cumplir cada una de las demandas que Dios exigía, obediencia. Pero al mismo tiempo lo vemos previo a la cruz y en la cruz llevando el sacrificio. Ven que se cumplen en Cristo los dos elementos que vemos en Génesis 22. Se requería obediencia y se requería la provisión de un sacrificio. Y en Cristo tenemos obediencia y la provisión de un sacrificio. Él es el sacrificio y Él manifestó la obediencia por nosotros. Cristo obedeció donde tú y yo no obedecimos y tomó la muerte que tú y yo merecíamos. Yo he leído muchos libros sobre el Evangelio y he escrito mucho sobre el Evangelio. Pero si quieres enseñarle el Evangelio a un nuevo creyente, a un incrédulo, ve a la Biblia. No hay mejor libro para predicar el Evangelio que este. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay una mancha hacia Él. Y es interesante que cuando vemos de nuevo el pasaje de Génesis 22, Abraham no era el sacrificio. Ni siquiera Isaac. Tiene que aparecer otro para ser el sustituto de su hijo. Pero para Cristo no hubo sustituto. Él era el sustituto. Cristo era el sacrificio. Cristo es el sacrificio. Versículos 20 al 24. Hay una larga genealogía que ignoramos mucho. No nos gustan esa lista de nombres. Pero eso está ahí, eso es importante. Y es interesante que esa lista termina con un nombre. Rebeca. ¿Qué indica esto? Aquí nos está presentando el libro del Génesis a la nueva generación del pacto.
Esa es la siguiente generación que recibirá las promesas del pacto. Y esa generación, como la nuestra de creyentes, como lo declara Gálatas capítulo 3, puede gustar de las promesas del pacto por una gran razón, porque Dios proveyó para que el pacto continúe. Dios proveyó y por eso era posible. Ahora tú y yo podemos disfrutar de las promesas del pacto gracias a Cristo. ¿Ustedes han leído Efesios 1 del 3 al 14? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y comienza a desglosar todas esas preciosas bendiciones, quien nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos sin mancha y arruga delante de Él. En Él nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos. Y puedo seguir la lista de ese glorioso pasaje. Y gracias a quien nosotros podemos disfrutar de las bendiciones del pacto. Gracias a Cristo. Por eso cantábamos hoy: tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo. Cristo es la provisión del pacto y la obediencia perfecta que se requería por nosotros. Amado hermano y hermana que estás aquí, tu esperanza debe estar en esta provisión. Tu gozo debe estar en esta provisión que Dios ha hecho para nosotros en Cristo. Allí debe estar tu esperanza. Decía un siervo del Señor: cuando nosotros nacemos, todos nacemos amarrados a ese altar, de la misma manera como Isaac, esperando que venga el cuchillo y atraviese nuestros cuerpos y almas como castigo por nuestro pecado y por haber rechazado a Dios. Si tú estás aquí sin Cristo y no has venido a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo que has vivido espaldas de Él y que has vivido toda tu vida rechazándolo a Él y a su Hijo, tú estás como Isaac, amarrado a ese altar, esperando que venga el cuchillo, la espada de Dios, y termine contigo por la eternidad. Piensa en tus hijos, tu familia y tus amigos. Si no están en Cristo, están atados a ese altar, esperando solo que venga el cuchillo y atraviese sus almas y los destruya por la eternidad. Pero ¿sabes qué, mi amigo, mi amiga? Si estás aquí sin Cristo y que solo para ti quizás el venir a la iglesia es solo venir a cumplir un ritual religioso, pero si quizás estas verdades están marcando tu corazón y estás reconociendo que realmente has pecado delante de Dios y que mereces solo el castigo eterno por tu desobediencia, y porque solo Dios está en tus labios pero está muy lejos de tu corazón, si estas palabras están confrontando tu alma y te sientes estremecido por lo que estás escuchando, yo quiero que sepas que hay un sustituto, que hay una provisión ahí en el zarzal, que Dios ya ha provisto para que seas liberado de ese altar y para que el cuchillo, la espada de la justicia de Dios no te atraviese. Aférrate a ese cordero, aférrate a ese sacrificio, aférrate por medio de la fe. Ven con tus manos abiertas, desnudo delante de Él, sin ningún recurso. No apeles a ninguna de tus obras, no lo hagas. Al mismo momento que digas: sí, me aferro a Cristo, pero yo he hecho esto, pero yo he hecho aquello, ya dañaste todo. Ven a Él sin nada, sin absolutamente nada. Aférrate a esta provisión y serás liberado de ese altar. Porque hubo un sustituto en tu lugar. Nuestro Creador es bueno y ha provisto un sacrificio como sustituto para poder salvar a su pueblo y castigar el pecado al mismo tiempo y seguir siendo justo. Amado hermano, tu seguridad de salvación no está en lo que tú hagas. Debes vivir para tu Dios, debes adorar a tu Dios, debes consagrar tu vida a Dios. Pero la seguridad de tu salvación no está en lo que tú hagas.
La seguridad de tu salvación es que Él murió en tu lugar por tus pecados pasados, presentes y futuros. Él llevó todo el peso de la ira de Dios, todos los pecados de los escogidos sobre sus hombros. Él murió en tu lugar. Pastor, pero ¿por qué esta muerte que sucedió hace más de 2000 años me salva hoy? ¿Por qué ese evento histórico que sucedió hace muchísimos años me puede salvar hoy? ¿Por qué eso pasó hace muchos años? ¿Por qué eso me puede hacer salvo hoy? ¿Saben por qué? Porque Él murió en tu lugar ese día. Por nombre y apellido. Isaac iba al monte sin saber lo que iba a pasar. Sin ni siquiera saber que Él era el sacrificio. Pero Cristo fue al monte sabiendo que Él era el sacrificio. Desde la eternidad pasada Él sabía que Él sería el sacrificio. Y por nombre y apellido Dios le dijo: Plinio Orozco tiene muchos pecados. Vive a espaldas de mí. Por él morirás y por cada una de sus maldades. Y el Hijo dijo: yo iré. Y lo haré por amor a tu nombre y amor a Él. Un siervo de Dios decía: toda mi teología se resume en una frase: Cristo me ama. Toda mi teología se resume en esa frase: Cristo me ama. Y no hay mayor amor que uno ponga la vida por sus amigos. ¿Qué? Pero yo no era el enemigo de Dios. Ahora por Cristo eres su amigo. Isaac iba cargando la madera en sus manos hacia el monte sin saber que él sería el sacrificio. Pero Cristo fue llevando el madero sobre sus hombros, sabiendo que Él sería el sacrificio. ¿Y saben qué? Esa misma madera en sus hombros, Él sabía que en esa misma madera lo iban a colgar, que en esa misma madera se iba a desangrar y que en esa misma madera iba a morir. Pero que a través de esa muerte Él también sabía que nos iba a salvar. Cuando Abraham está a punto de, con el cuchillo, atravesar, degollar a su hijo y dejar que se desangre y ver a su hijo cómo se desangra para luego quemarlo, él escucha una voz que dice Génesis 22:11: y entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Digo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Pero esa voz desde el cielo nunca se oyó cuando Cristo fue colgado en el madero. La lanza lo atravesó, los clavos lo atravesaron, hasta destrozar completamente desde su cabeza hasta sus pies lo destrozaron. Nunca se oyó: detengan su mano y no le hagan nada a mi hijo, detengan su mano. Porque en ese momento Él nos estaba representando a todos nosotros. Sí, ese pecado que vino a tu mente, sí, fue el que mató a Cristo también. Sí, eso. Tu orgullo, tu egoísmo, tu soberbia, tus mentiras, tu adulterio, tu inmoralidad, y puedo seguir contando, mató al Hijo de Dios y te mantenía separado del Padre. Nunca se oyó la voz desde el cielo. De hecho, dice la Escritura que hubo un silencio. Abraham, al final de cuentas, no ofreció a su hijo. Regresó con su hijo a casa. Pero Dios sí ofreció al suyo. Dios sí ofreció a su hijo.
en propiciación por nuestros pecados. Y gracias a esa obra majestuosa, tú y yo hoy somos salvos. Hemos sido reconciliados con Dios. Ahora lo alabamos, lo adoramos y somos sus hijos amados. Ahora no hay condenación para nosotros. La justicia de Dios fue satisfecha y ahora Dios nos ve a través de Cristo. Y es solo por Cristo y por estar en Cristo que recibimos cada una de las divinas y múltiples bendiciones del pacto. Bendito sea Cristo. Oremos.